Bitcoin lleva ya más de un 7% de caída y pese a que su mínimo diario ha estado en el 15% abajo, aún no ha formado ninguna clara señal de giro. En este vídeo analizaré la última hora del mercado de las criptomonedas, comentaré las noticias que han pasado y las noticias que están por venir y explicaré el trasfondo de lo que está ocurriendo a través de analizar distintas métricas. Bueno, vamos a hablar de diferentes aspectos importantes. Algunos serán métricas, otros serán noticias, otros serán datos que pueden resultar interesantes sobre, por ejemplo, qué es lo que están haciendo las ballenas y otros serán aspectos técnicos. Vamos a empezar primero por los técnicos, ya que los trataremos de forma muy rápida. Es cierto que Bitcoin ha llegado a caer aproximadamente un 15% desde la apertura del día de hoy. Vamos a ver en el nivel de los 58.120, ha llegado a estar por debajo de los 49.500. Hemos llegado a estar en los 42.200. Ahora mismo la caída concretamente es del 7% y esto está muy bien, pero la realidad es que no ha formado ningún patrón de giro ni ninguna estructura técnica que nos indique que puede estar ocurriendo algo. De hecho, únicamente hemos tenido un claro movimiento bajista que ha ido poquito a poco desacelerándose y ahora hemos formado o estamos formando esta especie de pullback que entre nosotros podría llegar incluso a los 57.000, es decir, desde el punto actual formar una subida del 5% y tampoco significar nada, simplemente estar haciendo un pequeño pullback para seguir cayendo. La realidad es que del mismo modo que esta mañana hemos comentado los motivos por los cuales técnica, contextual y métricamente hemos llegado aquí, vamos a hacer un poquito más de inciso en las métricas que analizaremos durante este vídeo de forma muy rápida, de si la situación en la que nos encontramos es anómala o no es anómala, porque claro, del mismo modo que comentamos, el porcentaje de subida o de caída no implica dirección, sino que la dirección la implica el movimiento técnico. Por ejemplo, si tú caes un 5%, es más grave que si caes un 2%, o mejor dicho, si tú caes un 20% es más grave que si tú caes un 5%, vamos a hacerlo con números más grandes. No tiene por qué, porque igual este 5% de caída representa la ruptura de un nivel de soporte. En cambio, esta caída del 20% simplemente representa un pullback después de subir un 80%. Con lo cual, el porcentaje técnico no es lo que forma, o el porcentaje de caída no es lo que forma una dirección u otra, sino que es la alteración técnica. Entonces, es cierto, como hemos analizado esta mañana, quien quiera ver el vídeo que vaya al vídeo de la mañana, que esta caída ha formado una alteración técnica, hablo de ella en ese vídeo, pero el trasfondo de todo esto es tan preocupante en realidad. Lo veremos, ¿no? De entrada, comentar algunos datos. Bueno, hay muchas cosas encima de la mesa y no es mi intención hablar de ellas. Un primer punto, como podéis ver, y esto no es de ahora, esto ya es de esta mañana, pero simplemente esta mañana he tratado el análisis de una forma y esta tarde lo trato de otra. Irán advierte a los pilotos que eviten el espacio aéreo mientras Oriente Medio espera un ataque. Irán ha emitido un aviso a los pilotos y autoridades de aviación, por eso hablamos aquí de pilotos y de espacio aéreo, en medio de constantes amenazas por parte de los funcionarios de Irán a atacar Israel. Es decir, se ha llevado un aviso que, pues de alguna forma, incrementa y agrava los problemas que vimos al cierre de la semana pasada. ¿Cuáles fueron los problemas? Bueno, ya los comentamos en realidad, ya hablamos de ellos. En el vídeo del jueves hablamos de lo importante que iba a ser la semana pasada y pues bueno, la realidad es que se han ido dando las cosas de una forma pues no positiva, podríamos decir, ¿no? El primer punto es que los activos de riesgo han estado cayendo durante la sesión hoy en Asia. ¿Por qué? De hecho, si miramos, fijaros, perdón, hemos estado tratando durante la semana pasada y analizando el por qué el Russell estaba comportándose mejor que el Nasdaq. Esto es lo que ha ocurrido o estaba ocurriendo no solo durante la semana pasada, sino durante las anteriores semanas, ¿no? Y ya lo estuvimos tratando el por qué. Si ponemos Russell contra NDQ, es decir, comparamos el Russell contra el Nasdaq, nos daremos cuenta de lo siguiente. Sí, es cierto, este gráfico está subiendo, con lo cual el Russell lleva portándose mejor que el Nasdaq durante los últimos 20 días, sin embargo, recientemente hemos tenido caídas. ¿Por qué? Porque el Russell comprende más activos de riesgo que el Nasdaq.
Entonces, no es que solo esté cayendo el mercado de las criptomonedas, sino que en términos generales los mercados de mayor riesgo está cayendo todo. Pero dentro de caer, ¿qué es lo que está cayendo más aquí en Estados Unidos? Hombre, pues el Russell. ¿Por qué? Porque es el índice en Estados Unidos que comprende activos de mayor riesgo en comparación con los demás. Pues justamente hoy nos hemos encontrado con eso, que durante la sesión asiática este tipo de activos han estado cayendo. ¿Motivos? Pues por el debilitamiento del mercado laboral en Estados Unidos. Lo hablábamos la semana pasada. Estados Unidos va a dar la tasa de desempleo y si sigue creciendo el desempleo vamos a tener un problema, porque entre otras cosas Jerome Powell estuvo hablando de que podían mantener los tipos de interés como los estaban manteniendo, es decir, podían seguir debilitando la situación económica del país porque la economía de Estados Unidos estaba fuerte. Y esto nuevamente lo tenéis en los vídeos de la semana pasada, en mi Telegram y demás. Claro, te sale una tasa de desempleo más elevada aún de lo esperado, con lo cual una situación económica que no es tan positiva como al menos lo que consideraba Jerome Powell en ese momento. Esto ya genera bastante controversia, pero es que además se ha formado un aumento en los tipos de interés por parte del Banco Central de Japón, lo que ha provocado que el yen japonés forme un aumento tremendo. Es decir, hemos juntado los tipos de interés de Estados Unidos del otro día. No solo los tipos, que ya se veía que iban a estar a cero, sino el discurso de Jerome Powell con la tasa de desempleo débil, con las subidas de tipos de interés o las decisiones en el Banco Central de Japón, con diferentes elementos como lo de Irán, que si en Bitcoin unos compran y otros venden, etcétera, etcétera. Esto pues ha provocado que Estados Unidos literalmente esté dudando sobre si tiene que convocar una reunión de urgencia, que es lo que han hecho, y bajar los tipos de interés. Se está especulando, fijaros, con que en la reunión de septiembre los tipos de interés no van a estar en 5,25, 5,50, que es como están ahora, sino que van a estar en 5,75, 5, o sea, en 4,75, 5. Es decir, ya se da por hecho que en la reunión que va a tener hoy lugar se van a bajar los tipos de interés. Se especula con bajadas del 75% hoy o 0,75 hoy y 0,75 en la siguiente reunión. O sea, el tema ya está totalmente por los aires y descontrolado y el panorama respecto al miércoles pasado ha cambiado drásticamente. No solo, como digo, por lo que ha ocurrido con la tasa de desempleo en Estados Unidos, que esto pues ya tuvo sus consecuencias para el mercado la semana pasada, porque para quien no se acuerde, pues este es el cierre de la semana pasada. La semana pasada, entre el cierre del jueves y el cierre del viernes, el Nasdaq, por ejemplo, cayó un 2,5%. Y así con los demás índices. Quiero decir, esto no viene de hoy. Esto ya viene arrastrándose de la semana pasada. Simplemente que hemos añadido el problema o la situación con el Banco Central de Japón y hemos añadido, pues también lo de Irán, Irak y más temas que hay de trasfondo y que ni es necesario comentar ni seguramente conoceremos. Porque tú conoces unos, el vecino conoce otros y así sucesivamente. Entonces, contextualmente hablando, tenemos este escenario encima de la mesa. Ahora bien, antes de hablar de si la situación que estamos viviendo es atípica o no, vamos a hablar de esto de aquí, porque es cierto, estoy viendo muchos posts en Twitter que se hablan de todas las ballenas que están comprando y te ponen, pam, un post de una billetera que está comprando. Pero yo, ¿qué recomiendo que hagáis? Pues que vengáis a esta página de aquí, bitcoininfocharts.com, buscáis las top 100 direcciones de Bitcoin y vais una por una y le vais clicando y las vais abriendo. Y en base a esto vais definiendo si realmente la mayor parte de las ballenas están comprando o no. Aquí no se está comprando nada. 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 Sí, algo se está comprando. Muy poco, pero prácticamente nada. Lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es decir, en general hay muchas billeteras, obvio, que están abandonadas o que no se utilizan o que son billeteras de exchange que simplemente lo que hacen es almacenar, no tocar y demás. Vale, pero da igual, he buscado las primeras, os ponéis y empezáis a bajar. Vamos a buscar estas de aquí, por ejemplo, estas tres, que no parece que sean de ningún exchange. Aquí no se ha hecho nada. Aquí no se ha hecho nada. Aquí no se ha hecho nada. Es decir, sí, evidentemente hay ballenas comprando y tú, igual que hay gente comprando con más dinero y ballenas vendiendo, también las habrá.
Quiero decir, por una imagen que tú veas donde te plantan X ballenas o una ballena o una billetera o lo que sea que está comprando, no significa que sea la tónica habitual. De hecho, es evidente, y permitidme que lo diga de esta forma, que la mayor parte del mercado no está comprando, está vendiendo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? No lo digo por ningún motivo concreto, lo digo simplemente porque en este tipo de momentos las noticias populistas, sensacionalistas, los comentarios que literalmente son totalmente subjetivos y decantan una opinión, que no son neutros como debería ser el análisis técnico, la inversión, el análisis fundamental, el económico, el macroeconómico y demás, que deberían de ser objetivos, pues en este caso este tipo de comentarios tan subjetivos no hacen bien a nadie. Entonces, simplemente quería comentar eso. Esta captura, como esta, hay 2000. Y en general es la misma billetera, es la misma ballena. Algunos han dibujado unas cosas, otros otras y demás. Pero claro, ya haces una y rula por todos los lados. Pero ahora bien, buscad, investigad. Y esta no es la única página en la cual podéis ver métricas de grandes billeteras. Informaos realmente si en general se está comprando utilizando la ballena como referencia o no. ¿Vale? Dicho esto, y aquí sí que me gustaría hacer un hincapié importante a lo que está ocurriendo, en este caso, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el ROI o retorno sobre la inversión de Bitcoin en diferentes ciclos. Esto lo que mide es desde el principio del mercado bajista hasta el final del mercado bajista y hasta el punto actual. Mide tanto el ROI como los días, pues el ciclo de color verde es el ciclo actual. Actualmente, pese a las caídas, pese a los movimientos, pese a todo, teniendo en cuenta el ROI y los días que llevamos de mercado, tanto bajista como alcista, estamos en una tesitura mucho más favorable que los demás mercados. Si hacemos un poquito de zoom, en el mismo punto de hoy, en el segundo mercado alcista teníamos un ROI de 0,5. En el tercero, un ROI de 0,53. En el cuarto, es decir, en el actual, un ROI de 0,81. Entonces, en cuanto a estructura, no hay ningún tipo de elemento que tenga que hacer preocuparnos en exceso. Estamos mejor incluso que en anteriores ciclos. Lo que pasa es que esto es un poco lo de siempre. Si a ti te dicen que a final de temporada vas a quedar, o tu objetivo de final de temporada es quedar décimo y te plantas en los últimos 3 partidos con opciones de quedar tercero, si quedas quinto te vas a enfadar porque podrías haber quedado mucho mejor y te quedas con ese regusto, ¿no? Y en vez de decir, oye, íbamos a quedar décimos y hemos quedado quintos, pues mucho mejor. Pues en este caso es lo mismo, venimos formando una subida muy importante que como seres humanos solo nos fijamos en lo que nos queremos fijar, una sobrecompra tremenda respecto a los demás y ahora que caemos un poquito, todos son problemas, cuando en realidad estamos comportándonos aún muchísimo mejor que en anteriores ciclos. Y esto lo podemos medir también a través de esta métrica de aquí. Esto simplemente muestra la capitalización total del mercado de criptomonedas a través de líneas de regresión logarítmica, la superior y la inferior, y una línea que representa el valor justo. Cuando un mercado se sobrecompra mucho y entra en tendencia alcista, pues muchas veces llegamos a la línea superior, está muy lejos de su valor justo y termina entrando un mercado bajista, que no solo toca la línea intermedia de valor justo, sino que llega a la banda inferior logarítmica. Con lo cual está sobrevendido respecto a su valor justo y vuelve. ¿Dónde está Bitcoin ahora mismo? Está prácticamente en la línea de valor justo. La capitalización actual del mercado es 1,9 trillones. La línea de valor justo es 2,8. Estamos a 0,9 trillones de la línea de valor justo. No es nada. Estamos en nuestro valor justo. Estamos donde el precio de Bitcoin, en términos generales, debería oscilar más, que es en su valor justo. Además, podemos venir aquí también. Hemos tratado esta métrica muchas veces. ¿Cuántos días llevaba Bitcoin sin formar una caída? Esto te mide los días que lleva un activo, en este caso Bitcoin, sin formar una caída del X%. Bueno, pues hubo un momento donde el precio de Bitcoin llevaba más, o sea, prácticamente 500 días sin formar una caída ni del 30%. Que esto es algo que Bitcoin, como podéis ver en las bolitas de color azul, lo forma con los ojos cerrados. Obvio en mercados bajistas, pero es que en mercados alcistas también. Pues llevábamos 488 días en los que Bitcoin no había formado una caída ni del 30%. El máximo anterior estaba en 420 días. Más de 50 días de diferencia.
Y hemos formado una. La caída actual no es ni del 30%. Desde el máximo hasta el mínimo no es ni del 30%. Ojo, no mide solo del máximo al mínimo. Si miramos desde el máximo hasta el mínimo, yo creo que tampoco es del 30%. Es del 29,74. Esto mide los cierres. Hasta que no cierre el día de hoy, no se medirá si se ha alcanzado o no se ha alcanzado. Pero a lo que me refiero es que la situación previamente al punto en el que nos encontramos ahora era de una sobrecompra excesiva. Y desde el máximo hasta el mínimo se ha formado solo una vez y una caída del 30%, que no nos vayamos ni al 50%, en este caso también se formó la caída, pero llevábamos aún muchísimo más tiempo sin formar esa caída, 633 días. El récord en este caso fue de unos 1000 días aproximadamente, pero de nuevo, la situación, la caída, lo que estamos viviendo entra totalmente dentro de la normalidad. No hay nada que esté significando un antes y un después, un movimiento que sea insalvable. Y esto, independientemente de cómo termine el día de hoy, que da igual, quede más por caer, no quede más por caer, que de momento no lo sabemos porque seguimos cayendo. Y como digo, más allá de este movimiento alcista, no se ha formado ninguna estructura técnica que nos pueda indicar un cambio de tendencia y una finalización de esta caída. Esto es algo que suele darse en varias direcciones. Pero ocurra lo que ocurra, caer más o caer menos, o ya terminar de caer, mejor dicho, no representa ninguna alteración importante respecto a una pauta de comportamiento normal, o más que normal, mejor en comparativa respecto al resto de mercados alcistas. Y muchas veces, como digo, el problema viene en referencia a la perspectiva. Pues el ejemplo que he puesto antes, te dicen que el objetivo es décimos y si quedas quinto pero podías haber quedado tercero, estás enfadado, pese a que el objetivo ha sido mejor. Pues en este caso es lo mismo. Seguramente, si hubiéramos tenido unos impulsos y unos pullbacks más naturales, más proporcionales, tal y como hemos estado comentando y analizando en otros momentos del año, en enero, a finales del año pasado y demás, no estaríamos en esta situación. Pero claro, te sobrecompras más de lo normal y luego formas una caída mayor. Seguramente, si hubiéramos formado los impulsos y los pullbacks naturales, proporcionales, estaríamos peor que ahora. Pero el hecho es que como parecía que esto no caía nunca y ahora pues hemos enlazado pues 2 semanas, que no es mucho, de caídas como constantes, ya parece que todo sea muy dramático o peor de lo normal, cuando en realidad es algo totalmente natural. Pero bueno, voy a dejar este vídeo por aquí, simplemente quería actualizar un poco la última hora, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.